Gloria al Señor. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Como decía al inicio mi esposa, qué hermoso, ¿verdad? Cuando podemos comenzar un año dándole la gloria a Dios, siendo agradecido con ese Dios maravilloso, sabiendo que si no es por Dios no estuviéramos aquí, que nos levantamos cada mañana después de un sueño reparador, como decía el rey David: en paz me acostaré y asimismo dormiré y me despertaré, porque solamente tú, Dios, me haces dormir tranquilo y despertarme cada mañana con nuevas fuerzas por sus misericordias. Amén. Este es el año de la conquista y de poseer de lo que Dios tiene para nosotros. Lo que hemos estado en mucho tiempo, ¿verdad? De oración, de clamor, de peticiones que han estado ahí en la redoma, ahí en la presencia de Dios. Es el año de llegar en conquista, en bendición, para poseer lo que Dios nos ha dado en estos tiempos. Alabado sea el Señor. Hay una brisita que entra. Vamos a poner algo por aquí que nos ayude, ¿verdad? Decía que este año 2026 es el año de la bendición y de la victoria en Cristo Jesús para nuestras vidas. Todo debe ser programado, todo debe ser consultado y todo debe ser presentado delante de Dios para ver su gloria. Algo que me impacta en mi vida no es tanto el poder llegar a la presencia de Dios y poder llegar nosotros con llorar, con orar, con clamar, con interceder, aún ayunar, pero delante de todas esas cosas lo que más impacta no son las palabras, sino los frutos que nosotros podemos dar. Y además de esos frutos, para verlos tenemos que tener la obediencia a la palabra de Dios. Miren, en estos tiempos y comenzando este año, hoy 18 de enero de este año 2026, ¿qué quiere Dios de ti? ¿Y qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de nuestras vidas? Que seamos obedientes a Dios. Que seamos obedientes a la palabra de lo que Dios ha dicho. Porque muchos no ven las promesas de Dios, porque muchos la saben, la conocen, las promesas de Dios, llevan años orando, llevan meses orando por X o Y peticiones, pero se les olvida que Dios no quiere demasiados sacrificios, Dios no quiere demasiados ayunos. No estoy diciendo que no es de Dios el buscar de Dios en ayuno, en orar, en las vigilias, en el clamor, pero de todas las cosas que Dios más desea es que usted y yo vayamos a la palabra, consultemos la palabra, meditemos en la palabra, memoricemos, pero sobre todas esas cosas nosotros podamos vivir la palabra, aplicarla, tener un estilo de vida en la palabra, en la obediencia a Dios. Es la obediencia a Dios lo que Dios quiere, que nosotros la palabra de Dios, nosotros la podamos vivir en obediencia. Hay una cosa bien preciosa que yo veo, y es que Dios se complace en un corazón agradecido con Él. Dios se complace cuando en nuestras vidas, en nuestros corazones hay una pasión, hay una pasión desbordada en querer y amar las cosas de Dios, de lo que dice su palabra. Es donde Dios se agrada. Dios se agrada del hijo que obedece a Dios, que obedece su palabra, pero que de todas las cosas ese hijo tenga esa pasión por amor a la obra de Dios.
cuando nosotros amamos la obra de Dios, cuando deseamos que el plan de Dios y el sueño de Dios se haga palpable en un mundo convulsionado y lleno de tanta necesidad espiritual que hay en los hogares, que hay en las vidas, que hay en los jóvenes, que hay en los niños, que hay en los hogares, que hay en las parejas, que hay en los matrimonios. Cuando nosotros, sobre todas las cosas, nosotros amamos a Dios, pero también amamos la obra de Dios. ¿Por qué yo quiero decir todo y haber comenzado con esta introducción? Porque Dios nos demanda, sobre todas las cosas, es que Él quiere bendecirnos, que Él quiere honrarnos también como hijos. Todo buen padre que ama a sus hijos quiere lo mejor y piensa y llama en sus hijos y quiere bendecirlos. Un buen padre, un padre que tiene amor por sus hijos, que tiene amor por su hogar, que se preocupa por el bienestar de su hogar, que se preocupa por el bienestar de su familia, de sus hijos, de su esposa y de todas las necesidades que tiene su hogar y su familia. Dios también demanda de nosotros como Padre que es Él para nosotros, que nosotros también seamos obedientes, seamos, aleluya, esos hijos que tenemos una devoción, compasión. Yo veo a la gente que se apasiona por el fútbol, que se apasiona por X o Y fútbol, equipo de fútbol, sea de Colombia o sea de otro país o de la Eurocopa, ¿verdad? De fútbol o tantos campeonatos, y sobre todo aquí en nuestro país, ¿cuántos no son apasionados por el Junior? Otros son apasionados por el Santa Fe, por el Nacional, y hay barras del Junior, hay barras del Millonario, del Santa Fe, del Nacional, del Medellín, ¿verdad? Y esa gente se desvive por su equipo, por sus jugadores. ¿Cuánto no desea Dios también que nosotros tengamos esa pasión desbordada por la obra de Dios? La obra de Dios necesita de ti y de mí. Hoy en día estamos viendo que Dios necesita mucho de la iglesia, de su iglesia, de sus hijos. Usted sabe que hemos venido en unos años con la fiesta de las primicias. Este año he dicho, Señor, hemos llamado el año de la bendición, el año de la victoria, porque queremos conquistar y poseer lo que Dios quiere que poseamos, lo que hemos venido orando, la visión de Dios, la misión de Dios, el sueño de Dios es que la iglesia crezca, que la iglesia se multiplique. Dios es especialista en sumar y multiplicar. El enemigo, el diablo, vino para matar, destruir, robar, mas Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Es el año de conquistar y tener, aleluya, un crecimiento, creciendo, siempre creciendo. Dios quiere que crezcamos y Dios quiere que vivamos, aleluya, el sueño de Dios. Cuando nosotros nos involucramos en el sueño de Dios, cuando nosotros nos apasionamos por el sueño de Dios. ¿Y cuál es el sueño de Dios? Que su obra, que la iglesia siga avanzando, que la iglesia siga adelante, que la iglesia siga, aleluya, con la visión de la misión que Dios le ha dado. Y la Biblia dice, cuando el Señor dice que ascendía al cielo, les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Evangelizar es algo muy importante en la visión de la iglesia, de predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación.
Pero la iglesia necesita recursos, necesita que haya disposición en cada uno de los miembros de la iglesia. Porque puede ser que el pastor tenga la visión que Dios ha dado a determinada iglesia, a denominación o misión, pero nosotros tenemos que estar en la visión que Dios nos ha llamado. En lo que Dios nos ha llamado es a ganar almas para Cristo. ¿Cuál es la primicia de Dios en este año? ¿Cuál es la primicia que Dios está pidiendo para tu vida, en tu vida? Y esa primicia tiene que ser que tú te embaraces de la visión y el sueño de Dios que ha dado para que muchos sean alcanzados para el reino de los cielos. Hay muchas, pero muchas cosas por qué hacer en este nuevo año. Hay muchas cosas. Nosotros estamos aquí, estamos viviendo, tenemos proyectos. ¿Cuántas familias ya al fin de año iban haciendo planes? Llegó el 31, comenzó el 1 de enero, pasó el 6 de enero, ¿verdad? Y de pronto ya en los días van pasando y algunos hacen proyecciones, las empresas hacen proyecciones, las compañías, todo el comercio, todo el empresarial, todas las microempresas hacen un balance del año 2025 que pasó y la proyección ahora de un nuevo año. Y llegan y hacen metas, hacen proyectos, pero con el fin de alcanzar algo mucho mejor que el 2025 pasado. ¿Y qué es lo que Dios demanda de nuestras vidas? ¿Qué demanda Dios de nosotros? Quiero que vayamos a la palabra del Señor. En el capítulo 23 del libro de Éxodo. Capítulo 23 de Éxodo, versículo 14 en adelante. Vamos a leer unos versículos. Dice la palabra así: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofreceréis con pan leudo la sangre de mi sacrificio, y la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de tu Dios. De pronto, si usted ha ido detenidamente, me ha acompañado en las citas bíblicas que leí, usted, si ha prestado atención y me está prestando atención a lo que hemos, porque la palabra entra por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Y Dios quiere que nosotros no seamos tan solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y usted me dirá, pero bueno, ¿qué tiene que ver con lo que el pastor, el hombre de Dios, hermano Ramón Escorcia, está exponiendo la palabra?
Y lo que he dicho, y ahora la cita bíblica, y habla de las fiestas, de 3 fiestas, y en el pueblo de Israel se celebraban 7 fiestas en el año. Y si usted ve y nota el versículo 15 que leí, el pueblo de Israel, ese pueblo que Dios había sacado de la tierra de Egipto y lo había llevado a una tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán, porque Dios cumple promesas. Dios les había hablado que los sacaría de la tierra de Egipto y los llevaría a la tierra de Canaán. Dios siempre dio promesas y habló al pueblo de Israel para que lo obedecieran a lo que Dios había dicho. Cuando yo hablaba de obediencia, es que Dios quiere que cumplamos y pongamos por práctica lo que Dios ha dicho en su palabra, cuando Dios habla a nuestras vidas. Y la palabra nos habla de esta fiesta, pero hay una fiesta en especial que Dios nos habla, y es la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias se refiere a algo bien importante, bien bonito, que Dios resalta en sus sagradas escrituras. Dios habla de las fiestas solemnes. ¿Qué quería Dios de Israel? Que fueran obedientes. ¿Cuál era la visión y la misión de Dios para su pueblo? Y Dios usó a muchos hombres, pero había una cosa importante en el corazón de Dios, y que Dios se la dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Dios le daba una promesa a Israel, que mientras ellos fueran obedientes a su palabra, a sus estatutos, a sus leyes, no les faltaría la bendición de Dios. Cuando yo hablaba de bendición, cuando yo le decía de familias que hacen proyectos, cuando empresas, microempresas se reúnen y hacen evaluaciones, es el tiempo que también el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, venga y también se presente delante de Dios y pueda hacer, aleluya, una tremenda de fiesta. Porque Dios lo que quiere es bendecirnos, lo que Dios quiere es ensanchar nuestra visión, ensanchar nuestro sueño. Que cuando hay pasión por la obra de Dios, cuando amamos a Dios y tenemos pasión para Dios, entonces Dios actúa, entonces Dios se compromete con nosotros. Porque el asunto no es que nosotros queremos ser bendecidos, prosperados y en victoria. Queremos conquistar y poseer, pero no hemos sido obedientes a lo que Dios nos ha llamado. ¿Qué es lo que les quiero decir, mis amados? Que cuando yo quiero la bendición de Dios, cuando yo quiero conquistar, cuando yo quiero poseer algo que yo quiero poseer, una petición, cuando yo tengo una petición, yo tengo que he estado orando y clamando delante de Dios y quiero recibir de Dios, entonces Dios me confronta. Dios me confronta. ¿Y cómo me confronta Dios? Midiendo mi vida, viendo mi corazón. Si soy un hombre o una mujer obediente y cumpliendo su palabra, que yo he propuesto en mi corazón agradar más a Dios que a los hombres, que he propuesto en mi corazón amar a la obra de Dios y tener pasión por la obra de Dios y amar y meterme en mi corazón
el proyecto de vida, el sueño de Dios, y es de que yo pueda crecer a través de mi estilo de vida, a través de mi consagración de vida cada día, a través de que yo, aleluya, puedo ganar vidas, almas para el reino de los cielos. Yo creo, mis amados, que la primera primicia en el año es presentarme a Dios como una ofrenda, con olor fragante, viniendo a la casa de Dios y celebrar fiesta, celebrar culto a Dios, para, aleluya, yo decir: Señor, estoy, aleluya, comprometido con tu obra y con tu proyecto de sueño de vida para alcanzar a muchos para Cristo. Cuando yo veo la necesidad, aleluya, en mi iglesia, de que la visión se extienda, que la visión crezca. Esa es la primicia de Dios. Primicia de Dios, que muchos se han alcanzado para el reino de los cielos. Mire lo que dice: cuando yo tengo pasión, cuando yo amo a Dios, cuando yo tengo amor y pasión por la obra de Dios, dice la palabra del Señor en Levítico capítulo 22, versículo 19, dice: para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová, para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ofrenda, para que sea aceptado, será sin defecto. Será sin defecto. Aquí se está refiriendo a la fiesta de las primicias. Y vamos a hacer la fiesta de las primicias pensando, pensando que la fiesta de las primicias y lo que yo le voy a presentar a Dios es para honrar, es para agradar, y es para que la obra de Dios se extienda, para que la obra de Dios crezca. Cuando usted ama la obra de Dios, cuando usted desea que la obra de Dios crezca, entonces yo traigo mi primicia, mi ofrenda para Dios. Por eso el pueblo de Israel entendió que yo traigo y me presento a Dios, traigo primicia a Dios, y la primicia es todo lo que yo aquí veo en la palabra del Señor, es presentar y traer a Dios lo mejor de todo para Dios. Presentarme no con las manos vacías delante de Dios, sino presentarme a Dios con lo primero y lo mejor que yo he recibido de Dios en cada año que inicia, para que mis proyectos, para que mi vida, mi salud, mi economía, mi familia y sobre todo la casa de Dios sean bendecidos y sean prosperados, porque yo amo la visión de Dios. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere de mí. Que la primera primicia sea yo con mi corazón, con mi vida, presentarme con pasión, presentarme con el deseo que la obra de Dios sobre todas las cosas sea bendecida, sea ensanchada. Eso es lo que Dios desea. Mire, en el pueblo de Israel, aquí Dios se está refiriendo y habla sobre el ganado vacuno, ofrecer ofrenda de paz, pero también hablaba al pueblo sobre lo que ellos cultivaban en la tierra. Para el agricultor israelita, un animal doméstico representaba un valor importante. ¿Sabía usted eso? En el pueblo de Israel, para el agricultor israelita, era un animal doméstico, representaba un valor importante. Hubiera sido muy tentado sacar de entre todos los animales a los animales débiles para el sacrificio, pero era lo contrario a lo que se requería de ellos. Tenían que dar
lo mejor. Lo mismo sucedía con las cosechas. En cada una de ellas tenían que traer las primicias del Señor. Estas prácticas le recordaban a una y otra vez el lugar que Dios debía de ocupar en sus vidas. Eso enseñó Dios al pueblo de Israel. ¿En qué posición en sus vidas y en corazón tenían a Dios el pueblo de Israel? ¿Lo tendrían en primer lugar? ¿Amaban a Dios sobre todas las cosas? ¿Eran apasionados? ¿Querían agradar a Dios antes que a los hombres? Cuando nosotros agradamos más a Dios que a los hombres, cuando nosotros hemos sido obedientes y somos obedientes y apasionados por obedecer a Dios y su palabra, en servirle con devoción, con agrado, porque como dice la palabra, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Sino con un corazón contrito y humillado. Me presentaré a la casa de Dios con alabanza, con regocijo, porque Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al dador que da con gozo, con liberalidad. Eso es lo que Dios le agrada, lo que Dios le gusta. Alabado sea Dios. El versículo, mire, el versículo ahí mismo leímos del 19 al 21 de Levítico 22. Pasemos enseguida y me invito al capítulo 23, versículo 9 y 10. Aunque este capítulo habla de las fiestas solemnes, yo les decía, leíamos allá en Éxodo de 3 fiestas, pero son las 7 fiestas que Dios les mandó a que celebrasen en el pueblo de Israel. Y Dios, y permítame valga la redundancia, pero Dios lo hacía, yo lo quiero hacer. Dios siempre les recordaba y les decía al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Dios les recordaba siempre eso. Y no quiero llover sobre mojado, me podrán decir. Y está bien que usted critique mi mensaje. Pero Dios le decía al pueblo de Israel, le recordaba y le recalcaba siempre cuando los saqué de Egipto, de tierra de esclavitud, de opresión, cuando estaban esclavizados. Eso quiere decir, mis amados, ¿de dónde te sacó Dios? Algunos los sacó del alcoholismo y hoy son libres y transformados por el poder de Dios. Algunos los sacó del narcotráfico, del sicariato. A otros los sacó de la prostitución. A otros los sacó del lesbianismo, del homosexualismo. A otros los sacó de la brujería, de la hechicería. A otros los habrá sacado de lo peor, de la lacra del mundo. Como Dios sacó a su pueblo de la esclavitud. Eso tipifica y simboliza de dónde Dios lo había sacado y les recordaba. Porque el pueblo de Israel era un pueblo de dura servicio. No querían obedecer a Dios. Eran duros. Y vieron su gloria y su majestad. Vieron las maravillas, señales y milagros de Dios como usted y yo de pronto lo hemos visto. Y somos desagradecidos con Dios. Hay mucha gente desagradecida con Dios. Que Dios los sacó de las mazmorras. Que Dios los sacó de cárceles. Que Dios los sacó de una clínica postrados por el cáncer o por una enfermedad de muerte. Y hoy no le sirven a Dios ni como primicia. No traen a Dios sus vidas ni como primicias. No se acuerdan de dónde Dios les sacó. Y han puesto su corazón duro como el pueblo de Israel, duro de servir, contumaz y rebeldes. Son rebeldes tremendamente. Y no se acuerdan. Pero si quieren la bendición de Dios, pero si quieren los beneficios de Dios. Si quieren ser bendecidos, prosperados en victoria, que Dios los sane. Pero, ¿qué? De servir a Dios.
qué? De dar para la obra de Dios, para que la obra de Dios crezca. Dios nos está hablando. Miren este versículo 23, capítulo 23, versículo 9 y 10 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y les recuerda y les dice: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. Este es el año de la conquista y de poseer la tierra que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus proyectos de vida? ¿Cuáles son los terrenos y lugares que tú quieres conquistar y poseer este año? Y hay muchos proyectos. Hay muchos proyectos de vida. Las empresas están haciendo proyectos o ya elaboraron proyectos. Las familias en su economía. El sueldo mínimo aumentó, creo que un 23,9 o 5%, algo histórico en este país. Pero ya la gente se está quejando. Ya está aumentando tantas cosas. Y seguirá aumentando. La canasta familiar, el transporte urbano, los viajes intermunicipales, los tiquetes en avión, los útiles escolares, ya eso es algo, ¿verdad? Están pensando en textos escolares, matrículas que algunos todavía están matriculando, y en tantas cuestiones, haciendo presupuesto. Y como decía, creo que el profeta menor Amós, que a veces piensan en la situación de sus casas, y sus casas están hermosas, preciosas, pero no piensan en la casa de Dios. No pensamos en la obra de Dios. Y es el tiempo que primero que todo nosotros pensemos, porque dice la palabra: y habló Jehová a Moisés, para que Moisés le dijera al pueblo. Alabado sea el Señor. ¿Qué quiere Dios de nosotros este año? Y miren, una cosa yo he aprendido muy personalmente, muy particularmente en mi vida, que la prosperidad viene de Dios. Amén. Que la prosperidad viene de Dios. Cuando nosotros honramos a Dios, Dios nos honra. Cuando nosotros honramos la obra de Dios, Dios nos bendice. Cuando nosotros pensamos de que la obra de Dios se necesita, aleluya, hombres y mujeres valientes, guerreros. Y no solamente, mis amados, estoy hablando de dinero. Yo no sé cuántos vieron en mi estado, puse que no solamente la bendición, y mucha gente piensa siempre que las bendiciones son la del dinero, pero ¿sabe qué? Se olvidan de las bendiciones, que las bendiciones de Dios también son la salud, son la paz, son el bienestar integral. ¿Sabe qué es una bendición? Usted duerme tranquilo, no necesita tener un león o un tigre acostado con usted cuando usted se va acostado. ¿Cuánta gente no anda con guardaespaldas? ¿Cuánta gente no anda y sale con un tigre o con un león o con un tremendo de esos perros que son agresivos? Creo que es el pitbull. Ese es, ¿verdad? Doberman. ¿Usted sabe lo bonito y precioso es que Dios nos dé salud? ¿Sabe lo precioso es andar tranquilos por las calles
confiado y seguro que Dios está con nosotros y camina con nosotros. Es bonito y precioso cuando en su vida se aplica el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Eso es bonito, eso es precioso. Y todas esas bendiciones vienen cuando agradamos a Dios y somos obedientes a lo que la palabra del Señor dice. Alabado sea el Señor. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué se ha propuesto usted este año? En su vida, en su hogar. La prosperidad, como les decía, viene de Dios. Y miren, quiero decirle esto que tengo aquí escrito para usted. Y quiero leérsela para que de lo que Dios me dio no se me pase nada y podérselo compartir. La prosperidad viene de Dios. Déjeme decirle que ni el trabajo duro ni la abundancia resultante fueron nunca despreciados en Israel. Pero se reconocía que en realidad la prosperidad provenía siempre de Dios, no del trabajo duro ni las transacciones hábiles. Las fiestas solemnes y los días de reposo puestos aparte como días especiales servían para que la gente recordara la alabanza a Dios que les había dado tanto. Aleluya. La bendición no viene de tanto trabajo que usted haga. Su bendición no viene de su profesión y de las especialidades. Su bendición no viene de los altos cargos que usted tenga en una empresa, en una compañía, o en la gobernación, o en la alcaldía de X o Y departamento. Su bendición no porque usted sepa 4 idiomas o porque usted tenga 4 títulos. La bendición de Dios no viene porque usted sea un hombre de hábiles y estrategias para hacer negocio, no. La bendición viene cuando usted honra a Dios y es obediente a su palabra. Porque la bendición no es solamente el dinero. Porque conozco mucha gente que tiene mucha plata, tiene muchos bienes, pero están con un cáncer que no lo ha curado ninguno de los mejores especialistas del mundo. No son felices mucha gente, muchas personas. Tienen un buen empleo y ganan plata y están preparados y son gente de negocios y que han hecho tanta plata a través de que son buenos para el negocio y su empresa, ya han abierto empresas y tienen empresas, pero no tienen paz. Hay gente que tiene que tomar medicamentos para dormir, pero aquí es donde está el secreto de la bendición de Dios. Dios por sobre el dinero. ¿Sabía usted eso? Que Dios está por sobre todo el dinero. Dios por sobre el dinero. Eso fue lo que Dios le enseñó al pueblo de Israel. Por eso Dios les habló de 7 fiestas solemnes que tenían que tener en cuenta y hacer. Y les recordaba para que recordaran de dónde Dios los había sacado. De Egipto, de tierra de servidumbre, de esclavitud. Dios quiere enseñarte que la prosperidad viene de Él, que la bendición viene de Él, y que quiere borrarte de tu mente, de tu cerebro y de tus pensamientos, que la prosperidad y la bendición de Dios y las bendiciones no son el dinero. Cuando tú vienes a Cristo y entregas tu vida a nuestro Señor Jesucristo y tú le dices: te acepto como mi único y suficiente Salvador, tú tienes la bendición más grande sobre la tierra, porque estás constituido en hijo de Dios.
Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sea rico, sea multimillonario, sea muy importante, el actor de Hollywood más exitoso y más adinerado, más multimillonario, nada de eso te sirve si no tienes a Cristo en tu corazón. Si no mora el Señor dentro de tu corazón, si ese Cristo no ha limpiado tu vida y tu corazón, aleluya, entonces ahí serás un bendecido para bendecir a otros a través de la obra redentora de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado. Alabado sea el Señor. Dios sobre el dinero. Nadie trabaja durante las festividades en Israel, pero sus feriados tenían un motivo diferente al nuestro. Un campesino israelita nunca gozaba de vacaciones pagadas. Es más, una celebración podía llegar a costarle dinero. Podía caer en un día perfecto para cosechar, pero Dios tenía prioridad sobre el trabajo. Eso es lo que me gusta del pueblo de Israel. Eso es lo que me gusta de la nación del pueblo de Israel. Ese es el Dios del pueblo de Israel. Le estoy hablando de ese pueblo de Israel del Antiguo Testamento, de aquel que habla a Abraham, Isaac y de Jacob. Después vino José, murió José, después Dios levantó a un Moisés. Murió Moisés y levantó a un Josué. Aleluya. Murió Josué, Dios trajo a un David. Después trajo a los profetas. Y después vino a cumplir el propósito de Dios a través del plan divino de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que cambió la historia, la cambió, la transformó. Amén, amén. Alabado sea Dios. Es el Dios que nosotros tenemos, que nos ha dado vida y que Él está por el sobre el dinero. Por eso me agrada la palabra y las primicias, la fiesta de las primicias, y las vamos a tener. Vamos a tener la fiesta de las primicias y trae lo mejor de Dios para su obra. No es para el pastor, no es para la pastora, no es para Ramón Escorza, es para la obra de Dios. Este año es el año de conquistar y poseer. Es el año de la bendición. Conozco gente que honra a Dios con sus bienes, con sus primicias, con sus diezmos y las ofrendas, y son bendecidos, son prosperados, son gente llena de amor, llena de paz, y son gente que a pesar que tienen plata no han puesto su confianza, ni su Dios el dinero, la plata no, ni las posesiones que tiene, sino han puesto a Dios en primer lugar, pero han entendido que lo más importante no es el dinero, sino estar en paz con Dios. Por eso la Biblia dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. En el mundo vamos a tener aflicciones, conflictos, pero nosotros dependemos y vivimos por la gracia y la pura misericordia de Dios, por la mucha misericordia de Dios cada mañana, cada día que nos regala el Creador. Alabado sea Dios. Qué bonito. Mire que en el pueblo de Israel tenían estas fiestas y dejaban sus trabajos por celebrar a Dios y rendirle servicio a Dios. Y ellos se esmeraban. Y miren que no tenían retroactividad. Le podía costar los días de celebración y ninguno de ellos se les reponía los días que no trabajó. No se les reponía. Pero la prioridad que ellos tenían para Dios no era el trabajo, sino de agradar a Dios. Y por eso los israelitas, el pueblo de Israel, es bendecido hoy en día. Alabado sea el Señor. Yo quiero que ahí donde tú estés entiendas que la principal bendición viene de Dios. Que la principal bendición para tu vida
es la obediencia a Dios. La bendición para tu vida es que tú ames y tengas pasión por la obra de Dios. Sírvele a Dios. Da para la obra de Dios. Y ahí es donde Dios bendice los negocios, bendice la economía, bendice la salud. Ahora, no es que vas ahora tú a decir, no, voy a dar esta ofrenda o esta primicia o voy a dar esta ofrenda especial para que Dios me multiplique. No. La bendición más grande es que honres a Dios con tus bienes. La bendición más grande es que tengas vida, salud y nueva fuerza y que estés escrito en el libro de la vida. Porque algún día moriremos, pero lo más lindo es que morimos y nos vamos para el cielo. Mucha gente multimillonaria, grandes políticos, grandes actores de Hollywood o de cine o de cantantes han muerto. Y las posesiones, las mansiones, las tantas joyas de oro, de diamantes, todo eso, si se lo enterraron con cajón, se lo roban. Cuando usted muere y le echan a sus posesiones, la gente se da cuenta de que le tiraron, a ese muerto le tiraron el dinero, la joya, todo lo que tenía, se lo roban. Eso no va a quedar ahí ni que se lo va a llevar. ¿Ya? Y si tenía a Cristo, va para el cielo. Y si no tenías a Cristo, dice la Biblia que existe un infierno para los que no recibieron a Cristo como su único y suficiente Salvador. Oren conmigo si quieres aceptar a Cristo. Padre, he escuchado tu palabra y tu palabra es vida. Vida, Señor, vida para mis huesos, vida para mi salud, bendición y paz para mi vida, para todo mi ser tripartito, alma, cuerpo, aleluya, y espíritu. Y dice la Biblia que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, que el cuerpo se lo comen los gusanos cuando somos enterrados, que morimos, pero el alma es la que dará cuenta a Dios, irá al cielo o al infierno. Señor, te pido que perdones mis pecados, límpiame con tu sangre, oh Dios, y escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte, Señor. Muchas gracias te doy por la salvación en Cristo Jesús. Reconozco, Dios mío, que Cristo murió en la cruz, fue crucificado y murió por todos mis pecados. Gracias te doy por la salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias con todo mi corazón. Amén y amén. Padre, bendice a cada alma, a cada vida que, Dios mío, a través y en medio de la oración y escuchó tu palabra, el mensaje de la prédica en esta mañana, Señor. Bendice su vida. Y los que me escuchan, Señor, por las redes, también te pido que los bendiga. Y el que escuche este mensaje pueda llegar a los pies de Cristo y recibir, Señor, la salvación en Cristo Jesús. Guárdalos, protégelos y dales un crecimiento cristocéntrico, que pongan la mirada en ti y que a través de la palabra, el alimento diario, que ellos puedan leer tu palabra, sea alimentada su alma para el reino de los cielos, Dios mío. Muchas gracias. Bendice su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Y este nuevo año sean bendecidos, el año 2026, el año de la conquista y de poseer lo que tú, Dios mío, nos tienes y hemos tenido delante de ti en oración. Peticiones, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde.